Se oye bien, ¿no? Bien, muchas gracias, José Luis, por la presentación y sobre todo por haberme dado la posibilidad de participar en este encuentro con compañeros muy queridos. Bien, en el año 2021, el historiador Oscar López Gómez afirmaba que tras la publicación del libro de Benito Ruano, Toledo en el siglo XV, Vida Política, que luego completó en el año 76 con los orígenes del problema converso, que alimentaba una valoración de los altercados de Toledo como fruto de tensiones socio-religiosas, parecía que, y cito palabras suyas, el examen de la rebelión se hallaba aparentemente en un callejón sin salida. Ante esto, a finales de los años 80 se publicaron trabajos que apuntaban en una nueva dirección. Santiago García Jalón o Ramón González Ruiz, y en 1995 Bencio Netanyahu publicaba la que se considera la gran monografía sobre el tema, Los orígenes de la Inquisición en la España del siglo XV. Pero seguía faltando algo fundamental, a saber, volver sobre los textos, directamente sobre los textos para, aplicando una rigurosa lectura filológica, ofrecer una visión cabal, extensa, completa del mensaje contenido en él. Esto es lo que hicieron mi maestro Tomás González Rolán y nuestra añorada Pilar Saquero en el libro sobre la sentencia estatuto de Pedro Sarmiento, del que el mismo Óscar López Gómez dijo: un asunto en el que se ha progresado ostensiblemente en la última década es en la edición de los memoriales y escritos que dieron pábulo a la revuelta, el estudio más meticuloso de cuantos se han publicado hasta. Pues bien, el interés despertado por la rebelión de Toledo del 49 ha continuado creciendo entre filósofos, historiadores y juristas. Y nuestro libro, la edición del Defensorius, se inserta precisamente en una línea de trabajo filológico, en su sentido más estricto de edición, traducción y estudio directamente sobre los dos testimonios manuscritos conservados de los textos que pueden explicar este momento histórico y el devenir de nuestro siglo XV. Un siglo que ha sido considerado bien como el último de la Baja Edad Media, retrasando, por tanto, nuestra incorporación al Gran Renacimiento hasta comienzo del siglo XVI, bien como una especie de pre-renacimiento o pórtico del Renacimiento, en el que afloran algunos cambios respecto a las centurias anteriores, más desde un punto de vista político, social y económico que cultural. Aunque, en palabras de Guido Capelli, muchos, si no todos, de los elementos que parecían claros en la centuria siguiente se vislumbran in nuque en esta fase crucial de la cultura castellana. O dicho en palabras del profesor Villacañas en el acto de presentación de nuestro libro, el siglo XV es el secreto de España. Alfonso de Cartagena se ha presentado bajo las dimensiones de hombre de iglesia, hombre de Estado, hombre de saber y finalmente como homo novus, es decir, descendiente de un converso y él también convertido. La dimensión de literato, de escritor, sorprendentemente no la tuvo hasta muy tarde, a la edad de 36 años, cuando se encontraba en Portugal ejerciendo la misión de embajador. Hay que destacar que el compromiso cívico que desde que salió de las aulas universitarias asumía en su actividad, sobre todo como hombre de Estado, se completará con la dimensión de letrado, de escritor, ocupación que además de la defensa de la Iglesia y el Estado, estará al servicio de la formación moral y literaria de la nobleza castellana y de la exaltación del saber como un factor de movilidad social, es decir, como recurso para la mejora de la posición social de los hombres de letras, en su mayoría conversos. Él demostró a sus conciudadanos que un hombre de saber podía conjugar la vida especulativa y la vida activa, dicere et facere, y que dicha simbiosis era la mejor manera de ser útil a los demás, demostrar un compromiso cívico con el Estado. Digámoslo claramente, el obispo de Burgos no solo se esforzó por demostrar con su propio ejemplo que una vida plena de actividad era compatible con la vida especulativa, sino que incluso se atrevió a sostener la superioridad de los hombres de saber sobre los caballeros, precisamente por cultivar la parte intelectiva. Después de una larga vida al servicio de la Iglesia y del Estado, lo que menos podía esperar Cartagena es que a sus 64 años de edad se iba a encontrar con la dolorosa situación de ver que en Toledo se producía un levantamiento del pueblo el 26 de enero de 1449 en contra del poder estatal, representado por el condestable y valido del rey Juan II, Álvaro de Luna, quien por mandato de aquel había exigido a la ciudad un día antes, el fatídico 25 de enero, un empréstito por valor de 1 millón de maravedíes.
El levantamiento al punto derivó y se extendió a otro de carácter socio-religioso en contra de la población cristiana y toledana de origen. Ese es el germen del defensor. Netanyahu había definido a Cartagena como jurista, historiador, filósofo y teólogo, 4 cualidades de las que Luis Fernández Gallardo, sobre todo en lo referido al Defensorium, resalta las 2 primeras, pues aunque ofrece unos contenidos de inequívoca naturaleza teológica, sobre todo en la primera parte y en los 2 primeros teoremas de la segunda, no es una obra eminentemente teológica ni de un teólogo, sino que, y cito, más bien se trata de la obra de un jurista, un legista que poseía un dominio soberano del derecho canónico, a la vez que un hondo sentido de la historicidad del derecho. No cabe duda de que los conversos en la época de Juan II y en parte en la de Enrique IV fueron una minoría cultural y políticamente importante, pero no abiertamente hostilizada ni en permanente peligro, al menos hasta 1440. En esa fecha, el recelo o la desconfianza que pudo al principio despertar en el pueblo llano la masiva conversión de judíos, por lo demás en la mayor parte forzados a ella, se convirtió con el tiempo en un odio visceral, al comprobar con envidia su rápido enriquecimiento y ascenso en las distintas administraciones del país. Lo cierto es que debió de existir un problema converso desde el mismo momento en que empezaron a producirse conversiones, pero este problema, salvo en época visigoda, cuando se forzó a los judíos a convertirse, fue del 13 en adelante meramente superficial y no pasó de los dicta, de las palabras. La situación cambió a partir del pogromo de 1391 con la entrada masiva de judíos-conversos, cruzados ¿no?, en la ciudadanía cristiana, hasta el punto de que paulatinamente, antes de desembocar en los sucesos ocurridos en Toledo, se pasaría de los dicta a los facta, es decir, de las palabras a las acciones de rechazo y hostigamiento. El Defensorium es un documento histórico de primer orden para conocer cómo durante el XV se intentó la fusión de cristianos viejos y nuevos en la sociedad castellana y cómo también la hostilidad contra estos últimos y los judíos refractarios a la conversión fue creciendo. La obra es crucial para entender el devenir de la historia de Castilla y de España en su entrada a la modernidad temprana por cuanto aporta información sobre el pensamiento político, la filosofía y la teología de la época en boca de un autor de enorme influencia sobre sus contemporáneos y de manera muy concreta sobre el rey Juan II de Castilla. A pesar de la claridad y contundencia de los argumentos que en ella se desarrollan, bien cimentados en fuentes jurídicas, el obispo no logró el fruto deseado y, por decirlo en pocas palabras, el programa político y de convivencia aquí presentado no logró implementarse y su pensamiento fue relegado del discurso oficial. Cartagena intentó aplicar las grandes cuestiones y argumentos teológicos y jurídicos a la resolución de los problemas sociopolíticos de su presente y lo hizo vinculando la idea de la comunidad política a una comunidad fraternal, mística y de cohesión social junto con un enfoque de universalidad. Con el pragmatismo y realismo que le caracterizó, se dio perfecta cuenta de la importancia que podía desempeñar el estudio y el saber en el recorrido que conducía al conjunto de los conversos que culturalmente partían con ventaja sobre los cristianos. Cartagena dedicará los 22 primeros capítulos del teorema cuarto de la segunda parte a exponer la tesis plenamente asumida en la conciencia de los judíos convertidos al cristianismo, a saber, que todos ellos, una vez recibida la gracia del bautismo, no solo han de conservar, mantener y ennoblecer cualquier honor que tuvieran bajo la anterior religión, sino que están ya plenamente capacitados para alcanzar libremente y por derecho dignidades, honores y demás cargos, tanto eclesiásticos como seculares. Como bien indicó Cantera Montenegro, en la revuelta se vislumbran 3 conflictos simultáneos. Y cito, un conflicto social que se manifiesta en la insurrección popular, un conflicto político en cuanto la revuelta supone un levantamiento contra la figura de don Álvaro de Luna y un conflicto anticonverso en el que se manifiesta una vertiente popular que combina el odio religioso con la conflictividad social. En la tercera parte del Defensorium, la más política, podríamos decir, examina la atrocidad del crimen cometido en las revueltas
y aporta al monarca soluciones para reprimir el caso histórico concreto que motivó la obra y expone cómo desde el punto de vista doctrinal las medidas de segregación son de clara naturaleza herética, razón por la que interpela al rey y al papa para que intervengan al respecto, y al hacer esta exhortación expone ideas sobre la teoría de gobierno y los deberes de la monarquía. La solución ha de mantener tanto los derechos de la propia corona como los de los ciudadanos, ya sean cristianos viejos o nuevos. Con todo, pienso que la obra no puede ser considerada de manera concluyente como un tratado de filosofía política, por cuanto es un texto de circunstancias, creado en un momento muy concreto con una finalidad muy concreta, a partir del cual, eso sí, pueden extraerse conclusiones sobre el pensamiento político de Cartagena. Creo que si la obra puede ser interpretada como la manifestación del pensamiento republicano converso, expresión que la profesora Beatriz Marcos prefiere al humanismo cívico, es precisamente a partir de los valores que impulsaron el humanismo cívico, pensamiento que articuló valores republicanos y elementos teológicos en pro de una racionalidad política inclusiva, para posibilitar la participación cívica y permitir la configuración de una comunitas cristiana que pudiera convertirse en una comunitas política. Y precisamente el rasgo diferenciador y más interesante de ese republicanismo sería el enlace de lo cristiano y lo político. Parto de la idea del humanismo cívico desarrollado por Cartagena a partir de los postulados de Aristóteles y Cicerón. Ejemplo este último paradigmático de la humanitas, que entiende la formación cultural como un elemento de enriquecimiento personal, sí, pero proyectado a la sociedad, a la comunidad. Este es el germen del humanismo cívico que se desarrollará en el siglo XV castellano y que podríamos definir hoy como un modelo sociopolítico cuyo núcleo es el restablecimiento de la radicación humana de la política y los parámetros éticos de la sociedad. En sintonía con el pensamiento político del humanismo clásico, el individuo es el principio y fin de la vida política. Es decir, el humanismo cívico reivindica que la política recibe del ser humano, todos en igualdad, su fundamento y su significado definitivo. En esta línea se puede afirmar que el humanismo cívico es una actitud que fomenta la responsabilidad de las personas y las comunidades ciudadanas en la orientación y desarrollo de la vida pública, política. No hará extrañarnos que en su labor como letrado, que comenzó en 1422 con ocasión de su primera embajada a Portugal, tomase a Cicerón como modelo de lo que hemos convenido en llamar humanismo cívico de cuño castellano, surgido directamente de la lectura, traducción, adaptación, interpretación a la realidad de Castilla de sus obras, sobre todo del de Oficio, e independiente, por lo menos al comienzo, del humanismo cívico que se estaba desarrollando en Florencia, de la mano de figuras como Petrarca, Bruni, Alberto y Maquiavelo, pues partía de una situación sociopolítica, económica y cultural muy diferente. En efecto, Cartagena no necesita reivindicar la vida activa para la nobleza ni animarla a que participe de los asuntos públicos, porque esos eran sus principales quehaceres, sino tratar de ayudarla a enriquecer su limitada visión del mundo, apelando a un aspecto decisivo de todo humanismo, a saber, la formación ciudadana. Porque, como bien ha indicado Liliana Beatriz Irizar, el humanismo cívico considera que la clave para devolver a la sociedad su identidad humana se encuentra en la formación ciudadana. Pues bien, para que el saber y las ideas sean útiles deben ser comunicadas a todos, ya que uno de los principios básicos del humanismo cívico se basa en la necesidad de una difusión máxima en el seno de la ciudad del saber. Es en el marco de ese humanismo en el que debemos enfrentar la relación entre el autor y sus destinatarios. Por un lado, Alfonso de Cartagena, cuyas reflexiones sobre la necesidad y trascendencia del saber, así como de su dimensión social, son evidentemente personales, pero también hechas pensando en otros muchos hombres del saber, conversos en su mayor parte y no necesariamente letrados profesionales. Y por otro, los destinatarios y solicitantes de sus obras pertenecientes a la aristocracia, cuya distinta competencia, disposición, inclinación e interés por la cultura, así como su mayor o menor acendrada religiosidad,
jugaron un importante papel en este diálogo. En esta misma línea de hombre adelantado a su tiempo, el obispo de Burgos se colocó por encima de todos sus conciudadanos, incorporando por medio de sus versiones al castellano al acervo erudito de Castilla muchas de las obras de dos autores de grandísima importancia en la historia de la prosa clásica, Cicerón y Séneca. Es necesario determinar con exactitud el pensamiento de Cicerón al respecto, y para ello hay que recurrir al de Ofidios. En él nos encontramos con un autor que ciertamente hace concesiones a la actividad literaria, a la vida especulativa, pero mantiene como premisa fundamental el imperativo categórico de la acción, de la vida activa como primer y fundamental deber social. Y así, mientras que para Séneca el deber del hombre es para sí mismo y su actividad apunta a la búsqueda de la virtud individual, junto con la sabiduría que solo se puede encontrar en el conocimiento de uno. Cicerón ponía su interés en la actuación del individuo para el bien de la sociedad, subordinando lo personal a lo social, de modo que el deber del hombre sea preocuparse por la patria, siendo más de admirar por ser más provechosos a la sociedad los que se ocupan de los cargos públicos que los que se dedican a los propios asuntos y los que, dotados de un gran talento, se entregan al estudio. Ahora bien, que Cicerón ponga su interés en la actuación del individuo no implica que ésta necesaria o exclusivamente esté enfocada al ejercicio de la res pública, es decir, el desempeño de funciones o cargos, porque el propio autor sostiene también que no deben ser criticados por no poner empeño en seguir la administración del Estado aquellos que, dotados de mucho talento, se consagran al estudio o quienes, impedidos por cualquier causa, se apartan de los negocios públicos y dejan a otros el poder de la administración. Para Cicerón lo verdaderamente importante es la acción y su proyección en bien de la sociedad, anteponiendo lo general a lo particular. Pues bien, Cartagena fue, como el Alpinate, un hombre de acción, un jurista que desde su llegada a Portugal como embajador de Juan II intentó llevar a cabo cuantas misiones le encomendaron en pro de la patria castellana y también de la Iglesia, sin dejar de preocuparse en su producción literaria no solo por el bien general, por el Estado, sino también por la clase dirigente, por la aristocracia. Resumiendo, podríamos decir que en el humanismo cívico se da una estrecha vinculación entre cultura y política y se pone el énfasis en la regeneración política y cultural del individuo, del ciudadano, que terminará redundando en una mejora de la institución monárquica. Hay un pensamiento republicano en esta postura. Creemos que en este humanismo cívico está el germen de ese pensamiento republicano converso que aunó elementos teológicos con valores republicanos. Se puede identificar en el pensamiento de Cartagena elementos básicos del republicanismo cristiano, tal como los explicó el profesor Villacañas, que asegura que desde los estudios de Garin, Poco o Baron se identificaron una serie de dimensiones del republicanismo cristiano. En primer lugar, la transmisión textual de los clásicos. En este caso, principalmente, Aristóteles, con su idea de que la política es el gobierno de los hombres libres, y Cicerón, con su idea de la res pública. Ambos autores circulaban y eran bien conocidos por Cartagena. En segundo lugar, la ciudad debe estar dotada de alguna forma de autogobierno, es decir, las ciudades han de tener capacidad de autonomía política. Y por último, la existencia de una élite de letrados que frecuenten aquellos textos y que esté implicada en el gobierno de la ciudad de alguna manera. Algo que precisamente ocurrió en la Castilla del XV con Alfonso de Cartagena. Vamos a ir a unos textos. Bien, una de las ideas que desarrolla Cartagena es el paso de llegar a la unidad a través de la ciudadanía. Incluso se podría dar la vuelta al argumento o decir llegar a la ciudadanía a través de la unidad. Desde el punto de vista de su teoría política, creo que los dos conceptos más importantes que la sustentan y que encajan, si se me permite así decirlo, con el propósito con el que escribe el Defensorium, son los conceptos de unidad y ciudadanía abordados desde un prisma cristiano y político y sustentado con argumentos extraídos de las Sagradas Escrituras y de múltiples corpora legislativas. A continuación vamos a ver una serie de textos. El autor empieza por extraer de las doctrinas de las Sagradas Escrituras en favor de la unidad cristiana su clara
defensa de los contextos y va a desarrollar toda esa justificación, de manera que el concepto de unidad, fundamental porque ya está en el título, está en el prólogo de la obra, como tienen en el texto número 1, ¿no? Cuando habla de que Dios, que amante de la unidad, puso en la unidad el principio del género humano al crear y lo condujo a la unidad al redimir. En la Edad Media, el principio constitutivo del universo es el principio de unidad. Dios es el ser esencialmente unitario y está ante y por encima de toda pluralidad del mundo. El principio de unidad precede al de pluralidad, que al tener su origen en aquel debe retornar a la unidad. Y la forma de llegar a esta unidad no es otra que el ingreso en la fe católica a través del bautismo. Pero no solo es esto, sino que desde un punto de vista político, todo el que llegue a la fe católica recuperará cualesquiera excelencia, nobleza o don que tuviera, siempre que no se oponga a la jerarquía eclesiástica. No se trata solo de llegar a la unidad, sino antes bien a la igualdad de derechos. Y en este punto es en el que recurre a la política de Aristóteles para hablar de teoría política. Lo tienen en el texto número 2, ¿no? Cuando dice, también describió la forma de hacer política de algunas ciudades y una vez descrita, mostró a las claras los defectos que creía que había en ella. Volveremos sobre esto más adelante. Este ejemplo que toma del mundo clásico le sirve para decir que no cualquier forma política es aceptable, sino que hay una forma de crear unidad y ciudadanía porque los individuos son miembros de la unidad a la que los conversos llegaron a través del bautismo para formar un solo pueblo. Lo tienen en el texto número 3, ¿no? Dice, cuando llegan a la fe católica se forma una sola iglesia, un solo pueblo cuya cabeza es Cristo. Y en el texto número 4, los israelitas, una vez unidos a ellos y fusionados de modo indivisible en la grandeza de la fe, no deben ser separados de ella, porque ambos configuran un solo cuerpo, del mismo modo que cuando muchos ríos desembocan en el mar. Como saben, Cartagena ha muy dado a todo tipo de metáforas tremendamente visuales y aquí compara la llegada de los conversos con la desembocadura de distintos ríos en el mar, con lo que dice se forma una sola agua de mar cristiano. Y lo relevante desde el punto de vista de la teoría política es que los bautizados no pueden ser excluidos. Han de conservar sus derechos que precisamente se vieron conculcados y vulnerados. E insiste en la idea de totalidad, como ven en el texto 5. Dijo todas, sin excluir ninguna. El hecho de que los convertidos al cristianismo procedentes del judaísmo hubiesen obtenido como miembros de la sociedad civil y eclesiástica los mismos derechos, privilegios, etcétera, que el resto de los cristianos, es a lo que se opusieron radicalmente los rebeldes de Toledo. Y de ahí la sentencia estatuto que les negaba tales derechos, basándose no solo en los supuestos pecados propios, sino en el más decisivo de todos, a saber, su procedencia de la estirpe judías, que para ellos era mala en su esencia. Contra este último supuesto, los defensores de los conversos abordan la cuestión de si la paternidad física supone que los descendientes hereden las faltas o los castigos de sus padres. Llegados a este punto, lo realmente importante para él es la argumentación, y por eso aquí recurre a todo tipo de textos. Yo les he traído solo dos por ser muy significativos. Uno del Concilio de Basilea y otro que toma de la séptima partida de Alfonso X el Sabio. Como ven en el de el Concilio, el texto número 6, dice, ¿quién pues no vería que absolutamente todos procedan bien del paganismo, bien del judaísmo, convertidos al catolicismo, son hombres nuevos y no se les puede achacar nada de la antigua infidelidad para impedir que disfruten, etc. Y dice, se dictó por unanimidad un decreto en el que, entre otras cosas, se exhorta a los prelados a que con afecto fraternal defiendan de difamaciones y calumnias a los israelitas que reciban la fe. Al mencionar este decreto de Neófitis, promulgado el 7 de septiembre en el Concilio de Basilea, deja bien claro que fue aprobado por unanimidad. Y en el siguiente texto, que es un texto tremendamente curioso, porque en este caso Cartagena traduce del romance la séptima partida de Alfonso X
y la traduce al latín, cuando él dice, vertidas las palabras de la lengua hispana a la lengua literaria, que es la lengua latina. Bien, pues como ven, al final dice, ordenamos que todos los católicos bajo nuestro poder honren de todos los modos posibles a todos cuantos hayan llegado a nuestra fe procedentes de las sectas extrañas, etc. El rey sabio insiste en la misma idea de protección. Bien, Cartagena, tras detenerse en la tercera parte en los extravíos que pueden dar lugar a todo tipo de problemas y centrarse en los conceptos de cisma y herejía, sigue desarrollando toda esta idea política. Y son muy importantes todos los capítulos que dedica a la idea de ciudad frente a la idea de urbe. Es aquí donde define claramente qué es una ciudad. Les he puesto el texto 8, simplemente es una curiosidad para que vean la etimología de la palabra urbe, pero que da a entender perfectamente que la urbe es un espacio físico en cuyo interior se desarrolla un ente abstracto, que es al que denominaremos ciudad. Es decir, la urbe es el lugar en el que se va a emplazar la ciudad. Bien, y así continúa con ese concepto de ciudad. Dice, no se llamará ciudad a no ser que comparta algún tipo de organización política que tienda al bien de la felicidad, algo que persiguen todas las ciudades y todas las comunidades humanas. Es fundamental que esa colectividad se desarrolle en pos del bien común. Así pues, para la existencia de una ciudad no se ha de tener en cuenta la unidad de las murallas, sino la calidad de la vida compartida que disfrutan sus habitantes. Cartagena insiste en que los judíos, al ser excluidos de los cargos, dejan en realidad de ser ciudadanos, ¿de acuerdo? Porque no pueden disfrutar de la ciudadanía. Entonces, aunque habiten en las ciudades, no son ciudadanos, puesto que se rechazan su participación. ¿Y cuáles son las formas políticas? Cartagena, en el texto 10, hace un recorrido, ¿no?, a través de la monarquía y del resto de lo que él denomina tres especies. Monarquía, a la que llamamos reino; aristocracia, en la que tienen el poder unos pocos sobresalientes por su virtud; timocracia, que decimos que es una forma política tomando el término en un sentido amplio, en la que gobiernan muchos que están por debajo. Pero cuando estas formas degeneran, se convierten en otra cosa bien diferente. La monarquía deviene en tiranía. El gobierno de unos pocos, perdido el nombre de aristocracia, pasa a ser oligarquía. Y en el caso de la timocracia deviene en una democracia corrupta. Y cita a Santo Tomás, la forma política es el ordenamiento de la ciudad. Es una suerte de vida propia de ella. Por ello, la forma política es la vida de la ciudad. Para terminar con toda su argumentación, al final del Defensorium, en una suerte de Rincon Position, vuelve sobre la idea de unidad, cimentándolo en la convivencia ciudadana, que es lo que tienen ustedes en el último texto, el texto. Termino. Las condiciones de Castilla en la primera mitad del siglo XV eran idóneas para el desarrollo del pensamiento humanístico, no nos cabe ninguna duda. No hay déficit hispánico desde el punto de vista del ideario y las condiciones para el desarrollo de la nueva mentalidad. Alfonso de Cartagena es el perfecto ejemplo de esas élites que conocían los textos y los traducían. Individuos, además, involucrados en el gobierno, muchos de ellos conversos. Si el humanismo cívico de Cartagena se entiende como una propuesta desde la filosofía política que ofrece elementos conceptuales y operativos orientados a conferir un giro humanista a la configuración de la vida social, a través de la premisa fundamental de que las personas son los sujetos radicales de la política y en consonancia con sus postulados en defensa de los judío-conversos, efectivamente en el Defensorium podemos hablar de un pensamiento republicano converso. Muchas gracias.